Paula Alejandra Mora y hoy les vengo a exponer la pregunta número 1. ¿Hasta qué punto la teoría de los deseos políticamente importante nos permite pensar en el Estado contemporáneo en su complejidad? En primer lugar, voy a citar a Russell cuando él dice que la mayor parte de las discusiones corrientes sobre política o teoría política no tienen en cuenta muchos aspectos o factores, como la psicología, los hechos económicos o lo que gira en torno a la parte constitucional. Esto para hacer alusión en cuanto a que en esta teoría política es necesario conocer la conducta de las personas, conocer la conducta o los deseos que mueven a estas personas, con el fin de poder adentrarse a hacer un trabajo más profundo, un trabajo de campo, un trabajo de saber qué es lo que mueve a estas personas a hacer lo que hacen. Un ejemplo hoy en día es en cuanto a la intolerancia que estamos viendo en nuestro país. El Estado tiene que hacer un trabajo muy a fondo, no solo en quedarse en las estadísticas, sino adentrarse en saber cuáles son esos deseos que llevan a las personas a hacerle daño a otras simplemente por razones no lo suficientemente importantes. Ahora, Russell divide los deseos políticamente importantes en dos: los primarios y los secundarios. Los primarios pues son los deseos que normalmente todos tenemos, el alimento, la ropa. Ahora, los secundarios representan una política importante para Russell, que son 4: el poder adquisitivo, la rivalidad, la vanidad y el amor al poder. ¿Cómo vemos reflejados estos deseos hoy en día? En cuanto a la rivalidad, el profesor Julián hasta nos daba un ejemplo de la rivalidad que existía entre Chávez y Uribe, una rivalidad que si no se hubiese llevado con una mesura como la que se dio, hubiese terminado en actos pues no muy favorables para ambos países. En cuanto a la vanidad, Russell explica que los políticos son vanidosos. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de lo que los hace crecer, es decir, del júbilo de la gente, de la votación que puedan obtener, etc. En cuanto al amor al poder, el amor al poder hace que las personas que detentan el poder se vuelvan más tiránicos dado la experiencia que ellos tienen. Un ejemplo, podemos citar o nombrar a Álvaro Uribe Vélez, que entre más poder tenía, más se volvía, digámoslo así, tiránico, o más quería hacer su voluntad, dejando de lado pues, las leyes, la democracia. Y para finalizar, el poder adquisitivo, según Russell, es que entre más poder se tenga, más bienes se tenga, mucho mejor para estas personas. Soy Alejandra Mora Rincón y voy a exponer la primera pregunta. ¿Hasta qué punto la teoría de los deseos políticamente importante nos permite pensar en el Estado contemporáneo en su complejidad? Pues bien, primero que todo voy a citar al autor Russell, quien afirmaba que la mayor parte de las discusiones corrientes sobre política no tienen en cuenta muchos aspectos, como la psicología, los hechos económicos, la organización constitucional y el análisis teórico. ¿Esto para qué? Para hacer alusión de cómo en el análisis teórico es importante observar detenidamente la conducta del ser humano, saber cuáles son sus deseos. Pues recordemos que para Russell toda actividad humana está determinada por el deseo. Un ejemplo claro de hoy en día es la intolerancia tan alta que vive nuestro país. Esto para hacer referencia a que el Estado no puede quedarse solo en las cifras o en las estadísticas. Tiene que adentrarse en el problema, hacer un trabajo de campo muy a fondo y conocer cuáles son esos deseos que mueven a las personas a realizarle el daño a sus semejantes. Ahora bien, Russell divide los deseos en dos: los primarios, que no son políticamente importantes, y los secundarios, que sí lo son. Los primarios son aquellos deseos básicos de todo ser humano, como el alimento. Los secundarios son 4. Son el poder adquisitivo, la rivalidad, la vanidad y la apetencia de poder. El poder adquisitivo es que entre más bienes se tenga, mucho mejor. Entre
entre más poder se tenga, mejor, y este poder hay que mantenerlo. Esto lo vemos reflejado en los políticos, cómo los políticos quieren mantener siempre el poder. Ahora, la rivalidad. La rivalidad es más peligrosa que el poder adquisitivo, y un ejemplo claro fue lo que sucedió entre Chávez y Uribe, esa rivalidad que existía entre estos dos mandatarios, que de no haberse llevado correctamente hubiese terminado en hechos catastróficos para ambos países. Ahora, la vanidad. La vanidad se alimenta de aquello que lo hace crecer. Los políticos son vanidosos según Russell. ¿Por qué? Porque entre más gente tengan, más seguidores tengan, más votación tengan, esto los hace más vanidosos. Ahora, la apetencia de poder. La apetencia de poder vuelve a las personas que detentan este poder más tiránicos, según Russell, dada la experiencia que tienen sobre este poder. Un ejemplo que puedo citar es el ejemplo de Álvaro Uribe Vélez en su segundo mandato. Dado el poder tan grande que tenía, se olvidó de la democracia, las leyes y las normas, y con esto